Bienvenidos a este tutorial sobre combinación. ¿Qué es una combinación y qué fórmula se puede utilizar? La combinación es un arreglo de elementos en donde no importa el lugar que ocupa cada uno de los elementos. ¿Qué diferencia la combinación de la permutación? Precisamente eso. En la permutación, nosotros teníamos elementos donde se iban a ubicar en diferentes posiciones, pero importaba el orden en el que se colocaron. En la combinación se tienen los elementos, pero no importa el orden donde se ubique. Ahí está la gran diferencia. ¿Qué fórmula se puede utilizar? Entonces podemos decir n combinado en r, donde n es el número de elementos que se tienen y r va a indicar son las opciones para poder ubicar cada uno de esos elementos o para poder coger grupos de elementos. En fórmula nosotros vamos a tener que la combinatoria de n elementos en R va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Ya vamos a mirar un ejemplo de cómo simplificar la fórmula y vamos a ver diferentes problemas donde se debe aplicar la combinatoria. El primer ejemplo que podemos desarrollar es el siguiente. Si tenemos 12 combinado en 7, entonces vamos a tener 12 factorial sobre 12 menos 7 factorial por 7 factorial. Desarrollamos primero la resta en el denominador y nos va a quedar 12 menos 7, 5 factorial por 7 factorial. Amplificamos el 12 factorial ¿hasta dónde? Hasta el 7 factorial, porque es el mayor de los factoriales que tenemos en el denominador. Nos quedaría 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 5 factorial por 7 factorial. Podemos simplificar el 7 factorial. Ahora, el 5 factorial vamos a amplificarlo. ¿Para qué? Para simplificar con el numerador antes de hacer todas las operaciones. Entonces el 5 factorial va a quedar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si nosotros miramos acá, 5 por 2 nos daría 10, que se puede simplificar con el 10. 4 por 3 nos daría 12, que se puede simplificar con el 12. Por lo tanto, nos va a quedar el producto entre 11, 9 y 8. Al multiplicar 9 por 8, 72 por 11 nos daría 792. Miremos un primer ejemplo. Nos dicen, en un salón hay 24 estudiantes y se quieren hacer grupos de 3 estudiantes. ¿Cuántos grupos se pueden hacer? Identifiquemos primero, 24 es el número de elementos y las agrupaciones que se quieren hacer es de 3 estudiantes. Entonces, n, que son los elementos, van a ser 24 combinado en grupos de 3. Ese va a ser nuestro R. ¿Por qué es una combinatoria? Porque no importa si coge el estudiante 1, 2 o 3, o 3, 2, 1 o 2, 1, 3, es el mismo grupo. No importa el orden en que los esté escogiendo. Colocando la fórmula nos quedaría 24 factorial sobre 24 menos 3 factorial por 3 factorial. Hacemos la diferencia en el denominador, nos va a quedar 21 factorial por 3 factorial. Amplificamos el 24 factorial ¿hasta dónde? Hasta el 21 factorial, que es el mayor de los factoriales que tenemos en el denominador. Y simplificamos, en este caso, 21 factorial con 21 factorial. 3 factorial es igual a 6. 24 y 6 los podemos simplificar. Aquí nos quedaría 4. Y quedaría el producto 4
por 23 por 22. Y al desarrollar ese producto nos daría 2024 opciones. Miremos un segundo ejemplo. Dados los colores del arco iris, ¿cuántos grupos de 3 colores podemos formar con ellos? Entonces recordemos, colores del arco iris hay 7. Por lo tanto, ese es el número de elementos. ¿Cuántos grupos? Pues grupos de 3. Entonces vamos a tener 7 combinado en 3. De ahí nos va a quedar 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial. Hacemos la diferencia en el denominador y nos daría 4 factorial por 3 factorial. Amplificamos el 7 factorial ¿hasta dónde? Hasta el 4 factorial, que es el mayor factorial que tenemos en el denominador. Y nos va a quedar la simplificación 4 factorial con 4 factorial. Sabemos que 3 factorial es 6, entonces podemos simplificar con el 6 del numerador. Nos va a quedar 7 por 5, por lo tanto hay 35 posibilidades de formar grupos de 3 con los colores del arco iris. Miremos un siguiente ejemplo. En una reunión asisten 10 personas, se intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se han intercambiado? ¿Qué vamos a considerar? Primero, el número de elementos, serían las 10 personas, y aquí a donde nos dice que se intercambian saludos, quiere decir que es entre 2 personas, o sea que los grupos van a ser de 2 en 2. Si vamos a la fórmula nos quedaría 10 combinado en 2. De ahí nos quedaría 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Desarrollando nos va a quedar 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Amplificamos el 10 factorial ¿hasta dónde? Hasta el 8 factorial, que es el mayor de los factoriales que tenemos en el denominador. Simplificamos 8 factorial. 2 factorial es lo mismo que tener 2, que es 2 por 1. Entonces podemos simplificar el 2 con el 10, acá nos daría 5, y 5 por 9 nos daría el total de saludos que habrían entre las 10 personas, que serían 45. Y miremos un último ejemplo. Nos dice Juan, Pedro, Mario, Luis, Daniel, Manuel, Oscar y Víctor quieren hacer equipos para participar en un torneo de fútbol 5. ¿Cuántos equipos podrán formar? Entonces, si nosotros tenemos acá Juan, Pedro, Mario, Luis, Daniel, Manuel, Oscar y Víctor, van a ser el número de elementos. En este caso serían 8 elementos. Y R es el número de grupos, que serían 5. ¿Por qué es una combinación? Es una combinación porque no importa en el orden que se escoja. Pueden ser Juan, Pedro, Mario, Luis y Daniel. O Daniel, Luis, Mario, Pedro, Juan. O Mario, Luis, Daniel, Pedro, Juan. Es el mismo grupo y no importa en qué orden se estén seleccionando. Entonces, si vamos a la fórmula, nos quedaría 8 combinado en 5. De ahí nos daría que 8 factorial sobre 8 menos 5 factorial por 5 factorial. Hacemos la diferencia en el denominador, nos daría 3 factorial por 5 factorial. ¿Hasta dónde amplificamos el 8 factorial? Hasta el 5 factorial. Y simplificamos el 5 factorial. Sabemos que el 3 factorial es 6, 3 por 2 por 1 que es 6, se simplifica con el 6 y nos quedaría el producto 8 por 7, que sería 56. O sea que se podrían formar 56 equipos entre los 8 participantes. Espero que hayan comprendido lo que es la combinatoria, cómo simplificar la fórmula de la combinatoria y cómo aplicarlo en la solución de problemas. Buen día.